Buen día. En primer lugar, quiero disculparme. Muchos días tuve problemas con me había grabado mi clase y hoy estoy actualizándome. Entonces, para dar un poquito de continuidad a nuestra clase del día 3 de abril del 2024, que es la Bolivia 5, que se refiere al imperio monárquico desde Constantino hasta Justiniano. Estamos hablando de derecho penal, digo, derecho romano 1. Y en esta oportunidad vamos a ver un poco lo que es todo lo que fue y lo que formó el Imperio Romano en aquel entonces. Y dice un poco, hablando un poco haciendo un poquito de introducción, a este cuarto periodo de la historia de Roma se lo denomina de los emperadores cristianos y abarca desde el 306 al 564 después de Cristo. ¿Sí? Eso significa de que tuvieron eh, mucho tiempo tuvieron la gente del Imperio Romano para estar en el lugar donde estaban. En primer lugar, dice, tenemos que es la monarquía absoluta. La ficción política creada por Augusto en el Imperio Romano para satisfacer las necesidades del momento necesariamente debía ceder su puesto a un régimen de tino absoluto concordante a la realidad histórica. Es para un poco para dar una introducción a lo que es en la época de la monarquía, ¿no? Dice, una serie de gobernantes incapaces ocuparon sucesivamente el trono imperial y por ende fue difícil realizar las reformas necesarias para el mantenimiento del imperio romano. Sin embargo, hubo épocas de grandezas y esplendor como la de que existió desde Nerva hasta Marcos Aurelio. Marcos Aurelio, Aurelio es el nombre correcto, no es Marcos. Inclusive hasta hoy nosotros escribimos Marcos, no es Marcos, según dice la RAE, que es Marcos Aurelio. Y así sucesivamente hasta llegar a Adriano y Septimio Severo, cuyas reformas tenían por objeto establecer como Adriano, como Adriano definitivamente una monarquía autocrática. Y acá entramos ya dentro de lo que es la reforma de Diocleciano y de Constantino, y también una parte del imperio, el fin del imperio romano en Occidente. Dice, la necesidad de controlar los vastos dominios imperiales constantemente amenazados y ante la imposibilidad de realizar él solo esta enorme tarea, el emperador Diocleciano determinó llamar a su antiguo compañero de armas, Maximino, para compartir el trono con él. Amén de esto, ellos tenían también lo que hoy tenemos, hoy por hoy en el país y prácticamente todos los países, la delegación que hace el jefe de Estado a otras personas con respecto a su trabajo o a su tarea, porque el presidente solo no puede hacer todo, ¿sí? Excepto en aquel entonces que donde decía, bueno, yo soy la ley y se hace lo que yo digo y se cumple lo que yo digo, pero hoy no, hoy tenemos esa delegacía que hacen los mandatarios a los gobernadores, los intendentes, eh, a los ministros. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de delegación o delegar actividades o tareas. Y entonces por ahí vino la cuestión de que
empezaron a nombrar gobernadores en los lugares donde ellos iban conquistando. El cristianismo y su influencia en las instituciones jurídicas. Recordemos que también el cristianismo siempre fue algo que estuvo muy de cerca, actuando o trabajando, mejor dicho, muy de cerca con todo esto. Dice el cristianismo y su influencia en las instituciones jurídicas. El concepto de la doctrina cristiana consistía, constituía, mejor dicho, un factor aleatorio al culto imperial. Diocleciano, por ejemplo, dice, quien se había propuesto borrar todo indicio del cristianismo, pero a pesar de todo esto se mantuvo en pie, siendo así que sus principios se afianzaron cada vez más, llegando a acudir los cimientos más profundos del corrompido paganismo romano. Todos quisieron eliminar. Ya viene desde muy al principio. Y esto no fue tampoco en Roma, tampoco fue la excepción, a siguiendo o a continuación de lo que venía. ¿Sí? Todo esto, como les decía, recién tenían los gobernadores, tenían, digo, a quienes delegaba en ese entonces, y estaban, dice, las funciones imperiales. Dentro del régimen de descentralización de esta época, no podía mantenerse con autonomía ni poder efectivo las antiguas y veneradas magistraturas de la República, a los antiguos cargos de los cónsules, el pretor, el prefecto y el cuestor. Estos eran los que el, el mandatario en ese momento, ¿no? El monarca en ese momento iba designando quienes estarían al frente de esos lugares. ¿Sí? Entonces, era la forma en que él delegaba las funciones a otras personas, porque solo no podía. Estos, dice las funciones imperiales. El consulado ocupa el primer rango honorífico entre las funciones, pero con atribuciones, sus atribuciones son muy limitadas. Desde la división del imperio había un cónsul de Roma y otros en Constantinopla. El Senado, preponderante en otras épocas, quedó reducido a un simple consejo municipal, pasando sus poderes al Consejo de Estado, creado por Diocleciano. Iban haciendo estas transformaciones y cada uno veía de que esto sí funcionaba, entonces iban modificándolo. Y esto también tenía un poco de las clases, de las clases sociales. Y en esa época teníamos que eran tres clases sociales en ese entonces, que eran los ilustres, los espectables y los esclarecidos. Los ilustres eran aquellas personas, los prefectos, los magistrados, los militares, los comisarios y los cuestores. Los espectables eran los precónsules, los notarios y los vicarios. Eran los nombres que le daban ya de acuerdo a la clase o al estatus a cada uno. Y luego estaban los esclarecidos, que eran los senadores y los presidentes de provincia, que hoy por hoy también se les llama gobernadores o intendentes o provinciales.
Entonces, todo se iban haciendo, se iba relacionando uno con el otro. Y vamos a ir viendo en toda medida que vamos dando las clases, vamos a ir haciendo un poco de lo que es el pensamiento y entrar un poco, que nosotros entremos un poco a lo que fue en aquella época. Y no hay muchos cambios porque a medida que van pasando, van llegando los mandatarios, van habiendo cambios en todo sentido. Acá dice el régimen provincial. Dice, durante este periodo aumentó extraordinariamente el número de provincias a raíz de las reformas de Diocleciano. La administración civil se hallaba a cargo de un presidente o gobernador y la parte militar estaba a cargo de un jefe denominado dux, el jefe. De esta manera, el emperador controlaba mejor las provincias. Entonces, a eso me refiero, me estaba refiriendo cuando decía, o cuando digo, o nos referimos cuando hablamos de delegar funciones o delegar tareas. Las haciendas, todo esto, a medida que se iba transformando, todo esto se iban haciendo, porque recordemos que en todo régimen, en todo tiempo, se tuvo funcionarios públicos, se tuvo militares, se tuvo gente que mantenía el orden. Y esto requería un salario. Y dice, y acá vamos a hablar ya de lo que es la hacienda. ¿Sí? Dice, la hacienda pública durante este periodo pasó por una verdadera crisis debido al enorme aumento de los gastos públicos, tanto civiles como militares. Para hacer frente a este estado de cosas, Diocleciano ordenó que se practicara un nuevo catastro, una reforma, hizo de nuevo una reforma, eh, en una reforma monetaria, vamos a decirlo así, para que ellos puedan recaudar más. Por eso dice, ordenó que se practicara un nuevo catastro y un nuevo impuesto territorial, teniendo en cuenta la calidad de las tierras, o por cabezas y de milenas, que por cada 1000, quedando a cargo de los decuriones el cobro de impuestos. Todo esto, como les dije recién, esto requiere, hoy por hoy le llamamos nosotros el presupuesto general de la nación. Y en aquel entonces ellos ya tenían eso. Porque, como les dije, porque cada funcionario, cada uno tenía una función que cumplir. Todo tenía un salario. Fuentes del derecho durante la monarquía cristiana, el valor de las costumbres, todo esto se iba dando de acuerdo a las, a las leyes o al quien estaba en ese momento y veía que habría que modificar, lo modificaba o lo dejaba de acuerdo a la necesidad. Luego teníamos la ley de citas, que por último, la ley de citas dice que el jurista de clásico más grande y brillante, que era, dejaron en sus escritos sentencias todas las ciencias jurídicas se aplicaron inmediatamente. Los jueces que vinieron después pretendieron resolver pleitos aplicando aquellas doctrinas y las distintas críticas que se hacían a los mismos, creando una enorme. A esta ley de citas tenía como objeto que es, en aquel entonces se llamaba ley de citas, hoy se llama jurisprudencia. Y así vamos a ir viendo a medida que vamos haciendo un poco, vamos entrando un poco en lo que es la historia también, porque esta forma parte también de la historia. Y entonces, para cerrar este capítulo, eh,
tenemos las compilaciones que son de código gregoriano, el código teodosiano, el código de Burgos Diorum y sucesivamente, que son juristas de aquella época que iban haciendo recopilación de los anteriores. Y hoy por hoy sirve, porque recordemos que todavía hay en algunos casos, que todavía se mantienen en muchos países. Que espero que esta corta síntesis de lo que fue, de lo que es, con el título de el Imperio Monárquico, eh, sea de utilidad y que pongamos en práctica en algún momento, ya en los trabajos que me estarían enviando. Que tengan un buen resto de jornada.